noticia. La noticia como género informativo es aquel relato de concisión el cual comenta o expresa un hecho sucedido con la mayor brevedad posible. La noticia en toda su conformación y partes importantes tiene el lead, que también es conocido como entradilla, al principio de la misma. El lead es el encargado de presentar la información de antemano con alta concisión y mucha transparencia, con la finalidad de que el lector se dé cuenta del acontecimiento y llame su atención para seguir y continuar leyendo la noticia. Los leads se caracterizan por su concisión, su escasa extensión, su precisión. Además de esto, deben llevar dentro de sí las 5 WH del periodismo, que corresponden a las interrogantes básicas que se hace una persona una vez que está leyendo o entendiendo un acontecimiento. Estas 5 WH son qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Sin embargo, a pesar de las 5 WH, existen otras como el cómo, que también es una interrogante, pero descrito en inglés de how, y se agrega las 5 WH como parte de la estructura base. Los leads, como entradilla a la información, dependen mucho de la calidad o del tipo de información que se esté tratando. No todos los datos son procesados de la misma manera y abordados de la misma forma. Por consiguiente, los leads se dividen en el lead de entrada caliente, el cual trata el tema no en profundidad, pero sí con bastante concisión directamente al acontecimiento sin rodeos. El lead de suspenso es aquel que explica el final del acontecimiento, pero no explica el punto central o el inicio del mismo, de manera que el lector sienta la necesidad de saber cuál es el antecedente o qué sucedió. La entrada líder es aquella que trata la información desde un punto de vista bastante conciso y sin muchísimo rodeo, pero ubicando a los protagonistas en el centro del acontecimiento, es decir, acata muchísimo al quién. La entrada del segundo día se utiliza para las noticias, las cuales ya excedieron el límite de tiempo de la novedad, es decir, que están en un lapso mayor a las 24 horas. Y en esta entrada se tratan de explicar las consecuencias que tiene el acontecimiento, de modo que se pueda sacar una segunda parte de la noticia para poder abordarla a pesar de que haya pasado ya el tiempo. La entrada con perspectiva se hace cuando un acontecimiento tiene repercusiones muy amplias. En este caso, se trata de ver las consecuencias que ha tenido y se abordan más las consecuencias que el tema central. La entrada con pregunta es bastante útil cuando se quiere llamar la atención del lector, porque inicia con una interrogante la cual el lector tendrá la necesidad de responder, y para hacerlo necesita más detalles del tema. Por consiguiente, continuará leyendo la noticia y se habrá logrado el cometido. Y al final está la entrada con frase entre comillas, la cual comienza con la cita textual de la proclamación o la información dada por algún ente particular de conocimiento público, bien sea un deportista, un político o alguna figura influyente. Mi nombre es Madeleine Granadillo, soy estudiante de Comunicación Social y este video es para la asignatura de Redacción de Medios Audiovisuales. Jerarquización de la información en medios audiovisuales, o también conocido como pirámide invertida. La pirámide invertida es un estilo periodístico que consiste en colocar el núcleo de la información de una noticia en el primer párrafo, yendo así primero con los hechos más importantes hasta llegar a los de menor interés. El uso de este triángulo invertido ya se usaba en la Guerra de Secesión en los años 1861 a 1865, utilizando de esta forma la clave Morse, donde se estableció que las primeras informaciones se mandaban y se utilizaban la 6W. Con el pasar del tiempo, esta técnica se incluyó en el periodismo norteamericano, contando con dos partes: el lead o entrada, que es el primer párrafo donde se escribe la idea básica de la noticia, y el cuerpo, donde se desarrolla la información. La pirámide invertida es una estructura que sugiere escribir organizando la información con los datos presentados de mayor a menor importancia, dando así la respuesta a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? Y ¿dónde? La redundancia. Esta palabra describe lo que abunda o es excesivo frente a una cosa o un contexto. Por lo tanto, repite la misma idea y no aporta mayor información. Ejemplo, entrar adentro. Esta palabra es redundante ya que no se puede entrar para afuera, así que solo basta con decir voy a entrar. Cita directa e indirecta. Una de las piezas más importantes al escribir un trabajo en cualquier nivel educativo
es citar correctamente la fuente de donde se ha obtenido la información, además de ofrecer una referencia más amplia sobre el tema. El citar la fuente permite evitar infringir los derechos del autor o cometer plagio. ¿Qué es la cita directa? Es utilizar las mismas palabras de un autor sin cambiar ninguna palabra. Cita indirecta. Son citas específicas o generales de ideas o datos obtenidos de una fuente, pero descritas con nuestras propias palabras. Hola, mi nombre es Claudia Saldivia, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social y hoy estaré dando las conclusiones generalizadas del cuadro sinóptico. ¿Qué es el lead? El lead en el periodismo es la entradilla que sigue el titular y que contiene en muy pocas líneas los elementos más relevantes de la noticia, y este siempre corresponde al primer párrafo. A través del lead, la información debe presentarse de manera objetiva y debe responder a las dudas básicas de la mente humana al encontrarse frente a un suceso. Estas preguntas son las 5 WH, que son qué, quién, cómo, cuándo y dónde. En la jerarquización de la información también se aplican las 5 WH, ya que esto es una técnica de lectura y comprensión que se basa en la clasificación de la información según su importancia. Podemos definir a la redundancia como el empleo de palabras innecesarias para expresar una idea o concepto por ya estar expresado con otras palabras o por sobreentenderse sin ellas. Podemos definir al avance como la síntesis o premisas de lo que vendrá a continuación en las noticias. Esta es la redacción corta de los hechos y las agencias utilizan esta palabra para resaltar la importancia de la información, que posteriormente será ampliada. El titular radiofónico y televisivo. La información radiofónica es efímera por naturaleza y se inscribe en el tiempo, es decir, no es posible al oyente volver atrás y releer lo que no entendió. El titular recoge los elementos esenciales de la información. En conclusión, podríamos decir que el titular es un fiel reflejo de la información, o sea, un anticipo temático del texto de la noticia. ¿Qué es la pronunciación de lenguas extranjeras? La pronunciación de lenguas extranjeras, ya sea en las noticias, en la prensa, vía radial o televisiva, esta fundamenta nuestros argumentos en discusiones sobre cómo ha de pronunciarse. Por ejemplo, la capital de un país extranjero, el nombre de un futbolista rumano o el acento de un pueblo remoto, por señalar solamente algunas de las posibilidades. El lenguaje para estos medios se caracteriza por ser más coloquial y cercano a la audiencia. Por eso, al utilizar palabras extranjeras, el periodista o el que redacta la noticia debe de tener claro y conciso la palabra que él va a emplear y a utilizar, ya que no es de fácil comprensión para todo el mundo. Esto fue todo, espero que les haya gustado.